¿Cómo leer mejor? Hola amiguitos, hoy vamos a luchar contra los enemigos de la lectura, la pereza, la falta de voluntad y la falta de estrategia. La lectura es el mejor arma que tenemos. Leer nos hace libres. Estrategias antes de la lectura. Antes de leer un texto debemos anticiparnos a la información. Antes de la lectura me pregunto, ¿qué voy a hacer? Identificar el propósito de la lectura, activar mis saberes previos y formular hipótesis a partir de indicios. Es decir, ¿qué y para qué voy a leer? ¿De qué se trata mi texto? ¿Qué sé de ese tema? Estrategias, actividades antes de la lectura. Guía de anticipación. Estrategia SQA. Técnica TEDS, texto TEDS. Predicciones. Técnica BLP. Y preguntar para prever el tema y las ideas del texto. Guía de anticipación. Es hacer planteamientos sobre el texto que voy a leer. Tiene como finalidad activar mis conocimientos previos y fijar mi propósito al leer. Ejemplo de lectura: la Segunda Guerra Mundial. Guía de anticipación. ¿Qué sé del tema? Primer planteamiento: la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado entre Alemania y Estados Unidos. Antes de leer, verdadero. Después de leer, concluyó que sí es verdadero. Segundo planteamiento: la Segunda Guerra Mundial sucedió en Europa. Antes de leer, no estoy seguro y afirmo que es falso. Después de leer, asevero que es verdadero. Tercer planteamiento: en esta guerra murieron muchos soldados. Antes de leer, creo que es verdadero. Después de leer, reafirmo que es verdadero. Cuarto planteamiento: Hitler y su ejército lucharon por la paz de Europa. Antes de leer, creo que es verdadero. Y después de leer, concluyo que es falso. Estrategia SQA. ¿Qué sé del tema? ¿Qué quiero saber del tema? ¿Qué aprendí del tema? Cuestiona 3 preguntas, 2 antes de leer y 1 después de leer. Ejemplo de la técnica SQA. ¿Qué sé de la Segunda Guerra Mundial? Que es una guerra donde murieron judíos, sucedió en Europa. Hitler fue el líder del ejército alemán, mataron a muchos judíos y los países se unieron para derrotar a Hitler. Eso es lo que sé. ¿Qué quiero saber de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué quiero saber del tema? ¿En qué año ocurrió? ¿Cuál era el propósito de Hitler? ¿Cuántos años duró esta guerra? ¿Cuántos murieron? Tercer momento: ¿qué aprendí de la Segunda Guerra Mundial? Que fue un conflicto militar global. Hitler quiso eliminar a todos los judíos y conquistar nuevos territorios. Se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo. Murieron entre 50 y 70 millones de personas. Técnica BLP, vocabulario, lenguaje y predicción. Esta técnica se basa en el desarrollo del vocabulario, el lenguaje y la predicción. El vocabulario: observamos carteles con las palabras nuevas. Por ejemplo, conflicto, aliados, eje, judíos, nazis y Naciones Unidas. Con las palabras seleccionadas y escritas en tarjetas, procedemos a la siguiente ejercitación. ¿Qué palabra significa lo mismo que?
¿Qué palabra significa lo contrario de? Indica palabras que nombran acciones. Tiene una oración con la palabra. Indica las palabras que nombran personas. Predicción. Vuelve a leer las palabras de las tarjetas y responde. ¿Cuál o cuáles crees tú que hablan del personaje principal? ¿Qué palabras crees tú que te indican dónde vive este personaje? ¿Crees tú que el cuento será una fantasía o una realidad? ¿Por qué? ¿De qué crees tú que podría tratarse el texto? Predicciones. Ejemplo. Estructura del texto. Referidas al escenario. Nos preguntamos ¿dónde ocurrirá la historia? ¿En qué época transcurrirá? Referidas a los personajes. ¿Cómo son los personajes? Referidas al problema. ¿De qué tratará la historia? ¿Qué problema enfrentarán los personajes? Referidas a la acción. ¿Qué hechos importantes ocurrirán? Referidas a la resolución. ¿Cómo se resolverá o se resolvieron los problemas? Y finalmente referidas al tema. ¿Qué intentará comunicarnos esta historia? ¿Qué lecciones podremos extraer? Estrategias durante la lectura. Durante la lectura debemos procesar la información. Empezamos con una lectura compartida con los compañeros, leyendo en grupo para ayudarnos mutuamente, para luego proceder a una lectura independiente. Durante la lectura nos preguntamos ¿qué hago? Y las técnicas que podemos aplicar son el subrayado, la deducción de palabras, la deducción causa y efecto, deducción del propósito del texto, parafraseo, identificación del tema y la idea principal y formar imágenes mentales. Es decir, ¿qué estrategia voy a utilizar para comprender mejor la lectura? Subrayado. Tienes que destacar las ideas esenciales de un texto. Posteriormente, al leer únicamente lo subrayado, se puede recordar el contenido de dicho texto. Aquí tenemos un ejemplo de subrayado. Deducción de palabras. Nos permite descubrir o inferir el significado de una palabra a partir de la información que aparece en el texto. Favorece la comprensión de lo que se lee o escucha sin necesidad de acudir al diccionario. Tenemos el cazapalabras, que consiste en seleccionar, cazar palabras desconocidas. Estas palabras serán escritas en tarjetas con un cartel que diga conociendo nuevas palabras. Debemos descubrir el significado de la palabra seleccionada, ubicándola en el texto y revisando el antes y después de la palabra. Aquí tenemos un ejemplo donde hemos subrayado palabras desconocidas. Deducción de causa y efecto. Es una estrategia que nos permite la comprensión de lo que leemos o escuchamos sin necesidad de acudir al diccionario. Favorece nuestra comprensión de lo que leemos o escuchamos. Deducción del propósito del texto. La intención del escritor se puede deducir a partir del tipo de información presentada, de la forma en que ésta se organiza y del tipo de texto. En un texto descriptivo debemos identificar el título, la imagen, las características y cualidades del personaje u objeto descrito. En un texto narrativo debemos identificar tres momentos: el inicio, el nudo y el desenlace. Parafraseo.
es expresar con nuestras propias palabras la información que hemos leído. Para poder parafrasear es necesario comprender el texto, identificar la información relevante, reestructurar la información con nuestras propias palabras. Identificar el tema y la idea principal nos informa sobre el enunciado más importante que el autor quiere transmitirnos acerca del tema. Tiene como punto de partida la identificación de las ideas más importantes o centrales. Nos reta a preguntarnos de qué o quién se habla, tema, qué se dice del tema, idea principal. La idea principal en textos breves es igual al tema más lo que se dice del tema. Aquí tenemos un ejemplo donde vamos a deducir el tema y la idea principal. ¿Cuál puede ser el tema? La Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué se dice sobre la Segunda Guerra Mundial? Que fue un conflicto militar global que produjo la muerte masiva de civiles, entre 50 y 70 millones de personas. Esa es la idea principal. Estrategia: formar imágenes mentales. Pensamos en situaciones parecidas vividas por nosotros. Dramatizamos las escenas del texto y describimos a un personaje imaginándonos cómo nos sentimos si fuéramos el personaje elegido. Estrategias después de la lectura. Después de la lectura debo reforzar lo que aprendí. Para ello debo recapitular el contenido, resumirlo, apreciarlo y ampliar mi conocimiento. Después de la lectura me pregunto, ¿qué he aprendido? Para ello hay estrategias: el recuerdo o paráfrasis, realizar organizadores gráficos, realizar esquemas, realizar resúmenes o una lectura crítica. Es decir, comprendí lo que leí, qué fue lo que aprendí, recuerdo lo que leí, recuerdo o paráfrasis. Es igual a leer más pensar. Digo lo que entendí del texto con mis propias palabras. Reorganizo el texto de manera personal. Ejemplo: la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. ¿Cómo lo resumo? ¿Cómo lo parafraseo? Con mis propias palabras. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de 1939 a 1945 en la que se enfrentaron los aliados y las potencias del eje. Utilización de organizadores gráficos. Esta técnica muestra la información obtenida de un texto de manera visual. Aquí tenemos un ejemplo de un organizador gráfico sobre la Segunda Guerra Mundial. Esquema. Esta técnica muestra una representación mental de lo que se ha leído. Aquí tenemos un ejemplo de esquema, con el tema, las ideas principales, las ideas secundarias y complementarias. Resumen. Esta técnica nos permite sintetizar las ideas principales de un texto. Su propósito es informar, no emite opiniones, juicios ni interpretaciones.
Lectura crítica. Esta técnica permite cuestionar lo que dice el autor, según nuestros conocimientos previos. El lector emite opiniones, juicios e interpretaciones del texto leído. Listo, amiguitos, hemos terminado. Espero que hayamos asimilado estas estrategias y leamos mejor. Nos vemos. Hasta pronto. Y no se olviden de suscribirse a mi canal para acceder a más contenido relevante.